Es una aventura que yo además conozco en dos dimensiones. Primero porque he intentado editar mis propios libros, cosa que he podido comprobar lo difícil que es, y después he intentado editar libros de otros, es decir, hacer de intermediario entre los lectores y un autor. Y bueno, realmente es muy difícil porque te enfrentas a muchas barreras, ¿no? La primera y principal, la mencionaba un interviniente en el curso al que acabo de escuchar, es que prácticamente la mitad de los españoles nunca abren un libro. Y además muchos de ellos consideran que en un libro no hay nada de interés. Eso, a mí casi me asusta más la segunda estadística, ¿no? El 20% de españoles que no leen no porque no tengan tiempo, porque no, sino dicen porque no creen que haya nada que les interese en un libro, ¿no? Y bueno, yo creo que uno tiene que buscar su sitio, tiene que buscar su voz, tiene que buscar su mirada, en el caso del autor, y en el caso del editor, pues tiene que buscar también su espacio, su pequeño grupito de cómplices. La literatura y la edición en España es algo que fue industrial, que sigue siendo industrial con unos pocos libros, pero que en la mayoría de los títulos probablemente se ha convertido en una actividad artesanal. Hemos desplazado una industria cultural por una artesanía cultural, bueno, pues para tratar de encontrar esos espacios de interlocución con unos pocos lectores. Yo la experiencia que tengo no es tan mala. A veces creo que tendemos a confundir en nuestra sociedad lo cuantitativo con lo cualitativo, ¿no? Yo hay libros de los que he vendido afortunadamente cientos de miles de ejemplares, pero hay libros de los que he vendido unos pocos miles y que para mí han sido un triunfo, porque yo sabía que eran libros que no iban a llegar a tantas personas y sin embargo han encontrado sus destinatarios, ¿no? Yo creo que un libro, tanto para quien lo escribe como para quien lo edita, tiene final feliz cuando al otro lado hay una persona que lo entiende y lo hace suyo. Basta con una, naturalmente, si son 100.000 el final es mucho más feliz, pero el otro no es necesariamente una tragedia. Desde que yo empecé a publicar hace 20 años, la evolución más significativa es que ha menguado. España tenía un sector editorial de unos 3.000 millones de euros de facturación, esto es un dato, pero los datos a veces son una referencia, y ha caído a un sector editorial de unos 2.000 y poco millones de facturación de euros, ¿no? Está subiendo un poquito últimamente, pero muy poquito, es decir, el número redondo se ha perdido un tercio. Cuando se pierde un tercio de la facturación, se pierden un tercio de los puestos de trabajo, se pierden un tercio de las editoriales, un tercio de las librerías, un tercio de las imprentas, un tercio de los autores no tienen espacio, es decir, ha menguado, se ha empequeñecido, esa es su principal evolución. Ese empequeñecimiento pues, ha generado dinámicas diversas, algunas para mí malas. Apostar por productos que tienen una venta rápida, pero que tienen poco contenido o poco valor a largo plazo, ¿no? Creo que esa es una apuesta errónea del sector editorial, pero bueno, yo entiendo que hay gente que cuando identifica un producto así, que le puede salvar las cuentas a corto plazo, pues también tiene que sobrevivir y pagar la nómina, ¿no? O sea, no lo estoy censurando, pero creo que es una apuesta que no es buena. Otras dinámicas quizás sí son buenas, ¿no? Creo que ante esta crisis, pues los editores han vuelto un poco más exigentes, han surgido pequeños editores que aunque sea desde la artesanía, pues están tratando de encontrar nuevos espacios en ese mercado contraído y bueno, en cierto modo ha excitado la imaginación, ¿no? Pero yo la verdad, sin ser catastrofista, que no lo soy, sí me parece un poco triste que mi país, que es un país desarrollado, que puede alfabetizar a toda la población, en lugar de hacer crecer una industria cultural, se cargue un tercio y además en los últimos 7-8 años, porque esa evolución ha sido en los últimos 7-8 años. Me parece uno de los fracasos de los españoles como país. Otros países conservan sus industrias culturales, han conseguido incrementarlas y eso me parece un triunfo por su parte. Yo creo que tenemos que distinguir entre el olvido y la amnesia. Últimamente veo una cierta apología de la amnesia, es decir, de borrar todo rastro de lo que pasó en la medida en que no nos convenga, ¿no? Y yo creo que al revés, que en la medida en que algo nos conviene lo tenemos que recordar y luego tenemos que saber no olvidarlo, pero sí archivarlo, sí pasar la página sabiendo dónde está guardada esa página, ¿no? Y yo creo que en España lamentablemente hemos pecado de mucha amnesia y lamentablemente esa amnesia a veces no solo ha alcanzado a actos criminales, lo que creo que no es ni legítimo ni justo con las víctimas de esos actos criminales, sino que hay algo más doloroso todavía. Esa amnesia la hemos practicado con hombres y mujeres decentes, que hicieron lo que había que hacer y que fueron personas humanas, civilizadas, de una pieza. Y ese olvido sí que me parece que es indigno, ese olvido sí que me parece que no nos lo podemos permitir. Y bueno, yo en esta novela he intentado, no sé si repararlo, pero por lo menos contrarrestarlo, luchar contra ese olvido relativo a una persona concreta, que creo que tiene una biografía que es ejemplar en muchos sentidos y iluminadora, incluso para los españoles de hoy, iluminadora para algunos acontecimientos que ahora suceden en España, ¿no? Tanto en el conjunto del país como en algunas zonas que en este momento están muy de actualidad y en las que José Aranguren tuvo
responsabilidades, ¿no? José Aranguren era el general jefe de la Guardia Civil en Cataluña cuando se produjo el golpe de Estado justamente un día como hoy, ¿no? Hace 81 años.